Gloria a Dios. Bienvenidos sean todos mis queridos hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a entonar la alabanza inicial para dar inicio a nuestro culto de Viernes de Milagros. Gloria a Dios. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a cantar la alabanza inicial. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Gracias, Padre, por regalarnos este maravilloso día, Padre, para venirte a adorar, para venirte a cantar, para venir a aprender de ti, Señor. Te pedimos, por favor, que bendigas a los hermanos que están acá y a los que vienen en camino. Permite que tu presencia nos acompañe en este culto, Padre Celestial. En tu nombre quedamos congregados. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar al momento de la alabanza. Vamos a iniciar con la alabanza 487 de nuestros himnarios. Yo me gozo. 487. Vamos con nuestras palmas, hermanos. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar domingo sigo con el gozo. ¿Y sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y al llegar domingo se prolonga el gozo. ¿Y sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Gloria a Dios. Vamos a buscar en nuestros himnarios la alabanza 133 en la cruz. Vamos a alabar a nuestro Señor con la alabanza 133 en la cruz. 133. La alabanza 133. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendijóme en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre
Gloria a Dios. Vamos a continuar con la alabanza 380. He decidido seguir a Cristo. Alabanza 380, hermanos. He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás. Si otros se apartan, yo no lo haré. Si otros se apartan, yo no lo haré. Si otros se apartan, yo no lo haré. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros se apartan, yo no lo haré. Si otros se apartan, yo no lo haré. Si otros se apartan, yo no lo haré. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gloria a Dios. Vamos con la siguiente alabanza, 132, junto a la cruz. 132, junto a la cruz. Junto a la cruz do murió mi Señor, por mis pecados clamé con fervor. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón. Limpio en su sangre es mi corazón. Llena es mi alma de gozo y paz. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador. Allí te espera Jesús Salvador. Allí te es Dios, hallarás el amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Gloria a Dios, hermanos. Pueden sentarse. Vamos a pasar a nuestro pastor que trae el momento de los anuncios. Troubles fell. Gloria a Dios, tres, ahí estamos. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, amados hermanos. Este servicio, ya sabe usted, tiene un orden diferente. Así es que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en este momento y vamos a poner todas nuestras preocupaciones delante del Señor. Mire, amados hermanos, este día es un viernes, oiga y ponga atención a esto, es un viernes de oración. ¿Es un viernes de qué? De oración. Los milagros Dios decide cuándo van a ser, ¿sí? Pero la oración va a haber. El Espíritu Santo escucha todas nuestras peticiones. Así es que vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, bendito Salvador, queremos delante de ti darte las gracias, Dios, y decirte, Señor, que nos urge tu presencia siempre, Padre, que no podemos siquiera pensar que no vamos que un día tú no vas a estar con nosotros. Tu palabra nos enseña que siempre lo harás, Señor. Pero nosotros, Padre, queremos estar
siempre, siempre pegaditos a ti, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestra vida, Señor. Hoy cada uno de los que estamos acá, Señor, traemos a ti, Padre, nuestras necesidades, nuestros problemas, Señor, nuestras preocupaciones. Ten misericordia, Dios bendito, y permite, Padre, que tu Santo Espíritu nos ponga paz en nuestro corazón y que conceda, Padre, lo que ahora, Señor, estamos presentando delante de ti. Sé que algunos hermanos, Señor, tienen una petición de trabajo, Padre, un cambio de trabajo, una mejoría en su trabajo, Padre. Sé propicio, Dios bendito, ahora y abre las puertas de bendición, da mucha sabiduría, Padre, y permite, Dios bendito, que puedan caminar hacia mejores momentos, a mejores trabajos, mejores ingresos, y que en el lugar donde se encuentre pueda dar testimonio de que eres tú el Rey de bendición, el Rey que nos ha salvado y el Rey que nos bendice a cada momento. Oro también, amado Salvador, por todas aquellas personas que están pidiendo, Padre, por una petición de salud, Señor, de sanidad. Dios bendito, gracias Dios, gracias porque tu misericordia siempre y todos los días, Padre, llega a nosotros. Pero ahora, Señor, escucha la oración, escucha a aquellos que están pidiendo por sanidad, Padre. Ten misericordia, Dios bendito. Ahora, Señor, derrama de esa sanidad, Padre. Si tú lo declaras desde el cielo, no habrá nada que lo detenga, Señor. No hay enfermedad más grande que tú, Señor. No hay problema que se pueda comparar contigo. Por eso, Padre, es que tu palabra siempre está en nuestra mente, siempre está en nuestro corazón. Y nosotros, Padre, queremos vivirla, queremos que en todo momento, Señor, llevarlas, Padre, siempre a la par nuestra, Señor, para que nos guíe, nos exhorta, para que haga crecer nuestra fe y nos ayude, Padre, a estar pacientes en lo que tú vas a hacer. Gracias, Padre bendito. Oramos, Dios, oramos por tu iglesia, oramos por cada uno de los hermanos, oramos por toda la congregación, Dios bendito. Tú sabes bien, Señor, cada una de nuestras necesidades. Y también, Padre, como pastor, también pido, Dios, porque tú puedas derramar tu bendición sobre esta iglesia, Padre. Estamos orando por un templo para nosotros, Señor. Aquí nosotros compartimos templo y estamos limitados en cuanto a las cosas que podemos hacer. Hoy, Padre bendito, ayúdanos, Padre. Prepáranos, Señor. Comienza a derramar la bendición, Señor, para que cada uno, Señor, para que nos proyectemos y para que eso pueda ser una realidad. Y tu iglesia, Señor, tenga un templo donde nosotros podamos disponer diferentes actividades, diferentes momentos de adoración, Señor, diferentes momentos de aprendizaje, de servicio, de capacitación de cada uno de tus hijos, Señor. Hoy lo ponemos en tus manos, Dios. Hoy, Padre, por primera vez como iglesia, lo ponemos en tus manos esa petición. Desde que estamos en este lugar. Años atrás lo hicimos y tú concediste, Señor. Ahora queremos dar un paso más, Señor, y poder tener un templo para tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, donde podamos adorarte con libertad, donde podamos planificar, donde podamos hacer todavía más actividades para ti, Señor, y para que más personas a ti te conozcan. Te amamos, Dios, con todo el corazón. Descansamos por completo en ti, Señor. Tú conoces, Padre, tú conoces las peticiones del corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Y hemos santificado este tiempo para estar aquí en tu casa, para aprender de ti, pero también para presentar delante de ti nuestras peticiones. Bendice a cada hermano, Señor. Pongo a mi familia, Padre, en tus manos. Ponemos la familia de cada uno de los hermanos también. Sé propicio, Dios bendito, y derrama de tu bendición sobre cada uno de ellos. Gracias, Padre. Oro por el crecimiento espiritual de cada hermano, Señor. De cada vida, de cada uno de tus hijos, Señor. Oro porque cada uno de ellos, Señor, pueda dedicar tiempo a cuidar su vida espiritual, Señor. A dedicar tiempo en la lectura, dedicar tiempo en la oración, santificar el tiempo de congregarse, Padre Celestial, y en todo momento poner tus palabras en su mente para poderlas poner en práctica. Te amamos, Dios, con todo el corazón. Descansamos por completo en ti y por siempre, Señor, por siempre esperamos tu venida. Gracias, Padre, gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a ir ya a la palabra del Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 30, por favor. Salmo 30. Vamos a leer los primeros 5 versículos del Salmo. Precioso Salmo, amados hermanos. Mire, es una belleza
De repente hay predicadores que menosprecian los salmos, pero realmente, amados, hay tanta riqueza. Mire, hay personas que dicen que, ¿y cómo, pastor? ¿Cómo hago para orar? Yo no puedo orar. Lea los salmos, amados. Lea los salmos. Y usted va a ver a otros hijos de Dios, al rey David y a muchas personas que escribieron los salmos, cómo ellos pedían, cómo ellos intercedían por el pueblo. Así es que allí es un lugar para aprender a orar, para poder dedicar sus peticiones, saber quién es Dios. Los salmos nos hablan también del carácter de Dios. Así es que, amados hermanos, el libro de los salmos es precioso. Salmo 30, lo tenemos todos ahí. El tema para esta tarde, amados hermanos, es apreciando siempre su favor. Apreciando siempre su favor. Todos apreciamos el favor de Dios, ¿no? Pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo diferente? Que tenemos que apreciarlo siempre, siempre. Vamos a la palabra del Señor. Dice Salmo 30, versículos del 1, vamos a leer hasta el 5. Dice así la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé, ¿y qué pasó? Y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura ¿cuánto? Toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Padre, háblanos al corazón. Derrama tu bendición ahora a través de tu palabra. Que tu Santo Espíritu tome control de esto que vamos a hablar ahora, de nuestra atención, de nuestros corazones. Gracias, Padre. Oramos también por cada persona que nos está escuchando, nos está viendo a través de las redes sociales. Bendice su vida, Padre, por este tiempo que también santifica para escuchar, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, amados hermanos. Fíjense, iglesia, no les digo nada nuevo, pero tenemos un Dios que redime, un Dios que bendice y un Dios que acompaña a sus hijos. No es un Dios que deja solo a sus hijos, pero lo primero que hace es redimirlos, rescatarlos. La palabra, el sinónimo de redimir es rescatar, paga el precio. Y usted sabe bien que a través de Jesucristo Él pagó el precio, pero bendice. De eso nosotros estamos completamente seguros. Y yo creo que no hay nadie en esta sala que no pueda decir, no, Dios no me ha bendecido. Hemos tenido momentos de dificultad, pero hemos tenido bendición. Y yo le aseguro, amados hermanos, que la Biblia dice, joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado. Y oiga lo más importante, ni a su descendencia que mendigue pan. Podrá la gente planificar y creer mucho en las finanzas, en la gente exitosa de allá afuera. Pero, amados hermanos, hemos confiado en Dios. Él nos guía y nos ayuda a dar pasos firmes hacia el desarrollo personal. Pero cualquiera que sea nuestro desarrollo personal, nosotros confiamos más que en nuestro desarrollo, confiamos en Dios que nos cuida, que nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Y eso, amados hermanos, es una riqueza que realmente debería de llenar el corazón de todos nosotros. De tal manera, amados hermanos, que al recibir su favor, oiga bien, al recibir su favor, usted y yo podamos estar contentos y constantemente apreciando lo que en Dios tenemos. Pregunto yo, es una pregunta necia, pero la voy a hacer. ¿Cuántos hemos sido bendecidos por Dios? Amén. Mire, y eso sin contar la vida. Y eso sin sumar la salvación, que son las cosas más grandes que Dios nos puede dar, ¿verdad? Porque ¿de qué le sirve la bendición si no va a tener vida para disfrutarla? No va a tener salud para disfrutarla. Entonces Dios nos ha dado vida, nos ha dado salud y aún en medio de la enfermedad nos ayuda a disfrutar el tiempo que tenemos, porque nosotros, aún en medio de las dificultades, hemos aprendido a un Dios que redime, a un Dios que bendice y a un Dios que acompaña a sus escogidos. Un Dios que redime, un Dios que redime, un Dios
que bendice y un Dios que acompaña a sus hijos. O sea, nos rescata, nos da lo necesario y mucho más, y siempre está con nosotros. Entonces, nosotros nos acostumbramos a atesorar, a ver, a disfrutar las bendiciones que Dios nos ha dado. Yo quiero que vean, por favor, el Salmo ahora. Y desde el versículo 1 usted va a ver, ese Salmo que ahora leímos es un Salmo de David, donde David da gracias porque Dios lo rescató. Vea cómo dice, por favor, ahí atentos, el versículo 1 del Salmo 30. El versículo 1 del Salmo 30. Mire cómo dice, y esto está hablándolo el rey David. Oiga esto, te glorificaré, oh Jehová. O sea, es una reacción de David por lo que ha recibido. Entonces dice, no, hijo, siéntese por favor. Te glorificaré, oh Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué? Ve el texto. Porque me has exaltado. O sea, David ha recibido de Dios el ¿qué? Exaltación. O sea, David estaba en una circunstancia diferente. Y cuando Dios llegó, lo redimió, lo bendijo y lo acompañó siempre. Entonces Dios lo exaltó. Y en atención a esa exaltación que hace David, le glorifica, ¿verdad? Reconoce la grandeza de Dios. Entonces, y oiga lo que dice. Y no permitiste que ¿quién? Que mis enemigos se alegraran de mí. O sea, ¿qué era lo que tenía David? Enemigos. O sea, David nos está enseñando que estaba en una situación difícil y que tenía enemigos formidables. Tenía enemigos que no solamente lo incomodaban, sino que vamos a ver un poquito más adelante que prácticamente David se sintió morir por sus enemigos. Hablamos de David acechándolo, ¿verdad? Hablamos de los enemigos acechando a David. Entonces dice, oiga esto, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Vean por favor el versículo 2. Dice, Jehová Dios mío, ¿qué pasó? A ti clamé, ¿y qué? O sea que David estaba ¿cómo? Enfermo. David estaba enfermo. Entonces tenía enemigos. Y a raíz de lo que estaba pasando, David estaba enfermo. Versículo 3, mire por favor. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. O sea, David sintió ¿qué? Morir. No es que lo resucitó. O sea, Dios no resucitó a David, sino que David sintió que ya estaba a punto de morir. Y después dice, me diste ¿qué? Vida para que no descendiese a la sepultura. En otras palabras, David por poco muere. Y esto que estaba pasando a David era a causa de sus enemigos. Por eso le digo que tenemos un Dios que redime, bendice y acompaña. Y eso hace Dios con usted. Y eso tiene que guardarlo en su mente, tiene que guardarlo en su corazón. Entonces, veamos el versículo 4, por favor. Dice, cantad a Jehová. Oiga esto, ¿vosotros qué? Sus santos. Y celebrad la memoria de su santidad. Mire, está hablando de que los escogidos de Dios, los hijos de Dios, ¿qué somos? Santos. Es decir, Dios nos ha apartado. Y entonces, los que hemos sido apartados por Dios, hemos sido santificados por Dios, tenemos nosotros que celebrar, el que dice ahí, que tenemos que celebrar la memoria de su santidad. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando la Biblia habla de su santidad, habla de dos cosas. Habla de quién es Dios, una persona, un ser totalmente diferente, un ser que se sostiene a sí mismo. Es lo único que existe en el universo que se sostiene a sí mismo. Y en cambio todo lo demás depende de Dios. Entonces, pero también nos habla del carácter de Dios. Entonces, amados, dice, cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Pero, vea por favor, versículo 5, dice así, porque un momento será su ¿qué? Su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿Qué es lo que David nos está diciendo allí?
David nos está mostrando oiga y ponga atención a esto, su culpabilidad. O sea, David cometió un error. David pecó. Porque Dios no se enoja por gusto. No tenemos nosotros un Dios que es caprichoso. No tenemos un Dios que cambia de carácter. La Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. Entonces usted no puede decir de Dios, no sé, ¿por qué se enojó Dios? Yo no sé. No, tenemos un Dios que no cambia. Y esas tres cosas que de las pocas que Dios hace con sus hijos permanecen en nosotros. Y fíjense que Dios mantiene su promesa a pesar de nosotros. Porque nosotros somos inconstantes y vamos a llegar a eso. Porque nosotros cambiamos, porque cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra situación, cambia nuestra circunstancia. David estaba enfermo y ahora después David estaba sano. Entonces David alababa al Señor, pero algo pasó con David. Inicialmente David pecó, Dios lo castigó, permitió que sus enemigos se levantaran delante de él y lo dañaran. Sin embargo, Dios no permitió que muriera y Dios lo levantó. Ya una vez levantado, David glorificaba a Dios por lo que había recibido. Pero mire lo que dice el versículo 6, por favor. Mire lo que dice. En mí, y aquí comenzamos el detalle. ¿En mí qué? Prosperidad dije yo. ¿Quién es ese yo? David. Le digo que Dios redime, Dios bendice y Dios acompaña. Entonces, David estaba gozando de la prosperidad de Dios. ¿Qué dice la Biblia de la prosperidad que Dios da? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, David estaba gozando de lo que Dios le había dado, ¿verdad? Entonces dice, en mi prosperidad, él en su punto máximo, en su punto de gozo, en su punto de bendición, dije yo, oiga esto, no seré jamás removido, conmovido. Estamos hablando, cuando dice no seré jamás conmovido, habla, amados hermanos, habla de una cuestión sentimental, pero también un cambio de situación. Entonces David dijo, no, yo ya no voy a sufrir. ¿Por qué? Porque ahora yo estoy con Dios, Dios está conmigo, estoy bien. Y entonces cuando usted tiene, oiga esto, usted tiene lo bueno, cuando la bendición está constantemente en usted, usted comienza a ver la bendición como normalidad en su vida, como algo que siempre va a estar, como algo que no tiene que cuidar y que no depende de mi relación con Dios, porque hay personas que cuidan más la fuente de sus ingresos que su relación con Dios. Entonces dicen, bueno, yo ya estoy bendecido. Dios me rescató, Dios me ha bendecido y Dios me acompaña. Y entonces, ¿qué pasa? Comenzamos nosotros a confiarnos. Comenzamos nosotros a darnos espacio y comenzamos a dejar de ser estrictos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nosotros somos ¿cómo? ¿Qué es el hombre? Es un pecador, ¿sí? Y somos pecadores, oiga esto por favor, no porque aprendimos a pecar. Ponga atención a esto. Nosotros no somos pecadores porque hemos aprendido a pecar. Nosotros somos pecadores porque en esencia lo somos. En nuestro interior lo somos. Quiere decir esto que aunque no haya nadie que nos enseñe a pecar, nosotros vamos a pecar. Por ejemplo, nosotros hablamos de Adán, ¿verdad? Yo no estuve en el huerto. ¿Quién estuvo en el huerto? Levante la mano que estuvo en el huerto. No, nadie. Pero Adán pecó. Y se nos inculpa el pecado de Adán. ¿Cuántos han dicho, yo qué culpa tengo? ¿Verdad? Sin embargo, usted tiene sus propias maldades. Lo cual nos asegura que si usted y yo hubiésemos sido Adán, que por cierto la palabra Adán quiere decir humanidad, él fue nuestro representante.
Si en lugar de Adán hubiese sido cualquiera de nosotros, el resultado hubiese sido exactamente lo mismo. O sea, tuvimos un representante que hizo correctamente las cosas que nosotros hubiésemos hecho, porque nosotros en esencia somos pecadores. Nuestra naturaleza es pecar. Nuestra naturaleza es el error. Por eso se inventó el borrador, para borrar nuestros errores. Entonces dice, en mi prosperidad yo dije, no seré jamás conmovido, versículo 7. Y oiga esto, por favor. Porque tú, Jehová, con tu favor, ¿el que hizo Dios? Me afirmaste como monte fuerte. Entonces, cuando nosotros estamos en el monte fuerte, estamos en el momento de la prosperidad. Entonces nos acostumbramos, dejamos de admirar la prosperidad que Dios nos ha dado, dejamos de admirar a Dios y dejamos de cuidarnos nosotros. Y entonces nos empezamos a dar espacio y comenzamos a cometer errores como los que cometíamos antes. Poquito, pero como yo estoy bendecido, yo tengo control de eso. Comenzamos a hablar con ciertas personas que sabemos que no nos son convenientes en nuestra vida. Pero como estamos bendecidos y estamos en la bendición de Dios, nosotros consideramos que tenemos control de eso. Es como que yo he sido alcohólico hace mucho tiempo y yo pueda pensar que como yo soy en el Señor y tengo dominio propio, yo puedo venir y tomarme unas 2 que 3 cervezas, unas 2 que 3 copas de lo que sea y pienso yo que voy a poder tener control. Y no entiendo que el pecado mora en mí. En el capítulo 7 de Romanos dice Pablo, el apóstol Pablo, que tratando de hacer él lo bueno, encontró una ley, que el pecado está en él. El pecado está en usted, el pecado está en mí. Y aunque Dios me ha bendecido, y aunque Dios me ha redimido, y aunque Dios está conmigo, yo no puedo perder de vista que soy un pecador. ¿Soy qué? Aunque sienta difícil las palabras, no, ¿cómo va a creer, pastor? No, mis hijos son lo más bello del mundo. Amados hermanos, mucha gente no piensa lo mismo que usted piensa. Sus hijos delante de usted son una cosa y sus hijos fuera de su protección o de su dirección son otra cosa. Créalo, por favor. Se lo hice yo a mi papá, me los han hecho mis hijos a mí y se lo van a hacer sus hijos a usted y lo hizo usted a sus papás. ¿Por qué? Porque en esencia, ¿qué somos? Pecadores. Y los pecadores son rebeldes. Y los pecadores tienen la tendencia de considerar que las cosas que tienen nunca las van a perder. Llegamos a pensar que a alguien lo van a asaltar, pero a mí no me van a asaltar. A alguien le puede dar cáncer, pero a mí nunca me va a dar cáncer. A alguien le puede tener un accidente, pero yo soy el más cuidadoso y nunca voy a tener un accidente. Creemos que a otros sí le va a pasar las cosas, pero por alguna extraña razón creemos que nosotros estamos excluidos de eso. Y amados, puede pasar, aunque tengas un Dios que te ha redimido, aunque tengas un Dios que te ha bendecido y aunque tengas un Dios que siempre te acompaña a ti, porque Él prometió acompañarte siempre. Y Él, oiga bien, cumple su palabra. Pero mire lo que pasó. David comenzó a sentir la bendición y la presencia de Dios como algo normal. Y mire, y si hay algo que Dios quiere que nosotros tengamos para con Él, oiga esto por favor, si hay algo que Dios quiere que nosotros siempre tengamos para con Él, es admiración. Cuando una mujer o cuando un hombre deja de admirar a su pareja, comienza a decaer el amor. Así es. Se enamoró porque lo admiraba o porque la admiraba. Si la admiración comienza a caer, cae también el amor. Dios quiere que usted se sorprenda de su Dios, porque Dios tiene lo suficiente para sorprendernos todos los días. Si nosotros ponemos atención
a quién es Dios, si nosotros revisamos su palabra, si nosotros nos damos tiempo de ver la naturaleza que testifica de Dios, si nosotros ponemos atención, nosotros siempre vamos a poder decir, wow, qué Dios más maravilloso el que tengo. Y mientras yo mantenga esa actitud de admiración, de respeto a Dios, yo no me voy a meter en líos. Pero cuando empezamos a considerar que la presencia de Dios es normal, y ya no lo vemos como algo grande, sino que como algo... Usted puede, imagínese que usted siempre sueña con una gran casa, con una casa así, 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 y de repente usted tiene la casa. Los primeros días usted va a ser feliz en su casa. El primer año, wow, mi casa. El tercer año usted dice, sí, mi casa. Y ya la casa va a ser algo que ya está allí, pues. Y vamos a ver cómo le vamos a restar la bendición a la casa porque la sentimos normal. Pues así hacemos con las cosas materiales que vemos y que tocamos y que deseamos y codiciamos. Ahora imagínense qué pasa cuando a Dios no lo vemos. Cuando a Dios, mientras no estamos metidos en su palabra y mientras no estamos agradecidos y admirados de Él, dejamos de desear su presencia. Y entonces eso nos lleva a que seamos descuidados con nosotros mismos. Y debería de haber, y hay una regla en la Biblia para todo creyente. Y eso, antes de seguir este versículo, quisiera que fuéramos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, por favor. Eso tiene que ser, oiga, tiene que ser una regla para todo creyente que ha sido redimido, bendecido y a quien Dios acompaña. 1 Corintios capítulo 10 versículo 12. Mire lo que dice, por favor. Mire lo que dice. Así que, diga conmigo, así que, el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. En otras palabras, si Dios lo ha redimido, si Dios lo ha bendecido y usted sabe que Dios lo acompaña siempre, usted tiene que poner todo de su parte y todos los cuidados para que su carnalidad no le haga perder la bendición que Dios le ha dado. Amado hermano, mire, Dios frente al pecado hace dos cosas. Una de dos cosas, ponga atención, frente al pecado Dios hace una de estas dos cosas. Número uno, lo destruye. Destruye lo que peca delante de Él. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué pasó, amados hermanos, con el mundo? Cuando al principio, cerca de la creación, el mundo se había dedicado, después de la caída de Adán y Eva, se había dedicado a pecar. Y uno dice, no, si tenemos un Dios que es amor, pero ese Dios que es amor destruyó, oiga esto por favor, destruyó casi la totalidad de las personas que existían en esta tierra y solo salvó a ¿cuántas? ¿Alguien sabe cuántas personas salvó? 8. Noé y su familia. Y de ahí todos los demás, ¿qué pasó? Apartó parejas, apartó animales y de ahí todo lo demás lo destruye. Adán y Eva, oiga esto, Adán y Eva, ¿qué fue lo que hicieron? Pecaron. ¿Los destruyó Dios? No, dejó que la culpa y el castigo por su pecado llegara a ellos y poco a poco ellos iban a morir. Pero sí que hizo Dios. Adán y Eva ya no podían estar libres delante de Dios. Ellos andaban desnudos siempre y ellos nunca se habían visto, se habían sentido desnudos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios los cubría. No había vergüenza delante entre ellos. Pero cuando ellos pecaron, ellos tuvieron identificación con la desnudez. Y cuando Dios apareció, en lugar de recibir a Dios, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron ellos? Se escondieron correctamente, se escondieron. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, y le contestaron, es que estamos
desnudos. Y entonces a partir de ahí el hombre necesitó presentar sacrificios para poderse acercar a Dios. Amados hermanos, mire, usted se puede dar cuenta, hay un montón de ejemplos en la Biblia. Dios, el pecado que las personas cometen delante de Él, o los destruye o se separa de Él. Y entonces David se atuvo. David consideró que la bendición era algo permanente en él, porque Dios lo había redimido, porque Dios lo había bendecido y porque Dios lo había, ¿qué? Acompañado siempre. Pero aunque usted crea que nadie lo está viendo, a Dios nadie lo puede engañar. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y entonces David pecó nuevamente. Y el pecado es una ofensa a Dios. En el libro de los Hechos se narra la historia de dos personajes en el tiempo de la primera, ¿cómo se llama? De los apóstoles. Dos personajes, Ananías y Zafira, mintieron a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Una mentirita. Una mentirita. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Los mató. Primero mató al esposo. Los mató. Y vinieron hombres y se lo llevaron. Y luego entró la mujer. Y le dieron tiempo a la mujer. Le dieron tiempo de que dijera la verdad. Y al final le dijeron, ¿y por qué te ha convencido Satanás? Y que acaban de sacar a tu marido así y ahora te van a sacar a ti. ¿Qué pasó con Zafira? Murió. Murió. Y a raíz de eso dice la Biblia que hubo un gran temor en todos los cristianos. Amados hermanos, mire, yo le digo, de su maldad Dios tiene toda la conciencia. ¿Está conmigo? Dios sabe lo malo que usted está haciendo ahorita. Yo, pastor, a mí que me registren, pues Dios ya lo hizo. Dios ya lo hizo. Y entonces, volvamos, y mire, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Los versículos primeros de ese capítulo 10 hablan de que Pablo está convenciendo a los corintios, le dice, no quiero, por favor ponga el versículo 1 de ese mismo texto. Mire lo que dice, mire qué interesante, por favor. Versículo 1 de 1 Corintios 10. Mire esto, qué interesante, mi querido hermano. Porque también, al igual que David, el pueblo de Israel fue bendecido. Dice, porque no quiero, hermanos, oiga esto, que ignoréis que nuestros padres estuvieron, ¿cuál es la palabra? No. Nuestros padres, todos. O sea, ¿quién de los padres no estuvo? Todos estuvieron, ninguno. Todos estuvieron bajo la nube. ¿Y qué? Y todos pasaron el mar. Versículo 2. Oiga esto. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Cuántos fueron bautizados en la nube y en el mar? Todos. Versículo 3, por favor. ¿Y qué? Todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuántos comieron del alimento espiritual? Todos. Versículo 4, por favor. ¿Y cuántos? Todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? ¿Cuántos bebieron de Cristo? Todos. Versículo 5, por favor. Pero de los más de ellos, ¿qué dice? No se agradó Dios, por lo cual quedaron ¿qué? Postrados en el desierto. Mire, hermano, ¿por qué nos metemos a jugar con Dios? Porque se nos olvida quién es Dios. Porque este montón de predicadores cabullas andan enseñando a un Dios que solo bendice. Y el cristiano de este tiempo no ha aprendido a conocer al Dios que lo redimió, pensando que el cristiano es realmente salvo. Ahora, por favor, regresemos al Salmo 30 y vamos a volver al versículo 7. Salmo 30, versículo 7. Porque David consideró que era normal la bendición para él, a pesar de que pecaba, a pesar de que cometía errores.
y errores que no debía cometer. Y dice, porque tú, Jehová, con tu favor, ¿qué? Me afirmaste como monte fuerte. Pero ¿qué fue lo que pasó? Punto. Escondiste tu rostro. Fui turbado. Amados, mire, la bendición para el pueblo de Israel, para un judío, no es tanto las cosas materiales. La bendición sacerdotal que aparece en el Antiguo Testamento, dentro de ella, dentro de la bendición, dice que Dios haga resplandecer su rostro frente a ti, es decir, que tú puedas estar, que Dios pueda estar tan cerca de ti, que tú sientas su presencia y eso te haga a ti feliz. O sea que la bendición para el judío es la presencia de Dios, pero nuestro pecado aparta a Dios. Y entonces dice David, de repente, sin que él se diera cuenta, sí se daba cuenta cuando pecaba, pero de repente dice, escondiste tu rostro. Y cuando Dios escondió su rostro, ¿qué dice? Fui turbado. ¿Qué dijimos que David decía? No seré, ¿qué dijiste? Conmovido. Él pensaba que eso no iba a llegar, pero sí permitió llegar el pecado. Y cuando llega el pecado, una de dos. ¿Cuál dijimos que una de las dos cosas que hace Dios? Destruye o abandona. Que al final de cuentas es lo mismo. Entonces, versículo 8, por favor. Dice, oiga esto por favor, porque cuando nosotros nos vemos en el lío espiritual, oiga esto por favor, cuando nosotros estamos en el lío espiritual, nosotros tenemos que reconocer nuestro pecado y tenemos que buscar la fuente de nuestro pecado. Dice, oiga esto, cuando David se supo pecador de nuevo, cuando David se vio descubierto y Dios se apartó de él y David fue de nuevo turbado como había sido al principio, ¿qué hizo David? ¿No le pidió explicaciones a Dios? ¿No hizo lo que Job hizo? Job decía, que yo quiero hablar con Dios. Le haré reflexionar. Job quería hacer reflexionar a Dios. David, cuando era descubierto, David oiga esto, y a diferencia de muchos cristianos, de muchas personas que cometen error y son descubiertos y se justifican por todos los medios, David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque cuando era descubierto en el mal, él no se justificaba. Él inmediatamente aceptaba su culpa y se postraba delante de Dios. Y entonces dice el versículo 8, a ti, oh Jehová, ¿qué dice? Clamaré al Señor, ¿qué iba a hacer? Suplicaré, versículo 9, por favor. Y dice, ¿qué provecho? Mire, está hablando con Dios y le está diciendo, está como negociando con Dios. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. O sea, David estaba diciendo, Señor, sí me equivoqué. Señor, sí hice mal. Señor, cometí errores, pero yo quiero alabarte. Dame vida para alabarte. No le dice, dame vida para cuidar a mis hijos. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque el día que nosotros ya no estemos, ¿sabe quién se va a encargar de nuestros hijos? Dios. Y esa no es una razón para que Dios lo deje a usted. Si usted quiere pedir el favor de Dios, dígale que lo va a alabar. Pídale perdón. Y prometa enmendar su vida. Entonces dice, versículo 10, por favor. Mire lo que dice el versículo 10. Oye, oh Jehová. ¿Y qué? Y ten misericordia de mí, Jehová. Sé tú, ¿el qué? Mi ayudador. Dios era el ayudador de David. Pero ¿por qué David se lo tenía que volver a pedir? Porque David había roto el ciclo de la bendición de Dios al volver a pecar.
Y entonces cuando David se humilló delante de Dios, Dios lo volvió a bendecir. Amados hermanos, mire, ¿por qué Dios nos vuelve a bendecir? Y esto es algo, amados hermanos, que solo la paciencia de Dios nos lo puede enseñar. Veamos Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 1. Por eso, amados, por eso y solo por eso, cuando nosotros nos humillemos delante de Dios, cuando aceptemos nuestra culpa y le pidamos perdón a Dios y hagamos promesas de enmendar. Mire lo que dice, porque Dios tiene el compromiso ya. Pablo dice del versículo 3 al 6, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Versículo 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo, ¿por quiénes? Por todos vosotros. 5, por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Cuál era la oración de Pablo? Porque la iglesia no se separara de Dios y del pensamiento del Evangelio. Dice, desde el primer día hasta ahora. O sea, Pablo oraba porque la iglesia, porque los filipenses perseveraran. Versículo 6. Estando, oiga esto, persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios tiene un compromiso con sus hijos de terminar la obra, de hacernos a nosotros cada vez mejores y más parecidos a Cristo. La Biblia tiene, vamos a tomar de la Biblia 2 ejemplos, oiga, 2 ejemplos. Uno de redención y otro de no redención. Ambos eran parte de los discípulos de Dios. Fueron parte de los apóstoles. Ambos se equivocaron. ¿Cuáles fueron los 2 más grandes errores de los apóstoles? Piense, dígame los nombres de los que se equivocaron más crasamente. Judas. ¿Quién es el otro? Tomás, no. Pedro. ¿Qué hizo Judas? Lo traicionó. Pedro lo negó. Es al final casi lo mismo, ¿sí o no? Judas lo entregó, Pedro se apartó. ¿Qué dijo Pedro? No lo conozco. ¿No es eso traición? Claro que sí. Claro que sí. Pero ¿cuál era la diferencia? Cuando ellos estaban en lo que nosotros conocemos como la Santa Cena, y Judas, la Biblia dice que Satanás se apoderó de él. Veamos en Juan capítulo 13, por favor. Porque vamos a ver 2 ejemplos de 2 siervos de Dios que lo traicionaron. Que son los errores más grandes que se cometieron con Jesucristo. De sus íntimos. Dice el versículo 26. ¿Estamos ahí? 13:26 dice, respondió Jesús, a quien Dios diera el pan mojado, aquel es. ¿Por qué responde eso? Porque le habían dicho, ¿seré yo, Señor? Porque el Señor les dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y entonces dice el versículo 27, oiga esto. Y después del bocado, Satanás entró en él. ¿En quién? ¿Quién es ese él? Judas, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y a partir de ahí Judas se fue a hacer lo que él tenía pensado hacer. Ahora veamos con Pedro. Vámonos a Lucas capítulo 22.
Pedro acababa de recibir una de las revelaciones más grandes que un hombre había recibido. El Señor les preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy? Y entonces que Elías, que Juan el Bautista, y de repente dijo, ahora quiero saber, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? ¿Alguien se recuerda? El Hijo del Dios Altísimo, correcto, tú eres el Cristo. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Pedro recibió la revelación más grande. O sea, Dios vio a Pedro y Dios le dio la respuesta a Pedro. En cambio, Judas no hizo eso. Ahora, dice el versículo, más adelante Pedro le dice, el Señor le dice que lo va a dejar solo, que lo va a abandonar. Y Pedro, confiando en sí mismo, dijo, eso yo no lo voy a hacer jamás. Y entonces el Señor le anunció que lo iba a traicionar. ¿Cuál era la señal de la traición? Cuando el gallo cantara, Pedro lo había negado ¿cuántas veces? No una, no dos, 3 veces. ¿Cuántas veces lo vendió Judas? Una. ¿Cuántas veces lo traicionó Pedro? 3. Y entonces, versículo 32. Pero yo he rogado, ¿por quién? Por ti. ¿A quién se lo estaba diciendo? Que tu fe no falte. Y tú, oiga esto, dice ahí, si vuelves, si acaso te recuperas, Pedro, si acaso te vuelves a congregar. No, el Señor estaba asegurando el que iba a regresar. Entonces dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Se da cuenta la diferencia? A Judas le dijo, vete a hacer lo que vas a hacer. Pedro iba a hacer lo que el Señor había dicho que iba a hacer. Pero el Señor oró por él. ¿Por qué? Porque Pedro sí conocía a Jesús como su Señor y Salvador personal. Pedro sí era de los santos redimidos por Dios. Personas que Dios ha redimido, que Dios ha bendecido y que Dios acompaña. Y Dios restableció a Pedro hasta el punto que llegó a ser Pedro el líder de la iglesia en un tiempo, de la primera iglesia, de la iglesia, ¿cómo se llama? Primitiva, los apóstoles mismos. Entonces, amados hermanos, yo quiero decirles algo, y esto me urge que nosotros lo tomemos en cuenta. Yo sé que Dios los ha redimido a todos, en diferente cantidad. Dios los ha bendecido a todos y quiero decirle, Dios los va a bendecir más. ¿Sí? ¿Cuántos creemos eso? Dios bendice, Dios sana, Dios prospera. Pero si usted comienza a flaquear, el rostro de Dios se va a ocultar. Y así como el rey David dijo, escondiste tu rostro y fui turbado. Y entonces la paz de David y la confianza de David se perdió. ¿Por qué? Porque damos por sentado la bendición y creemos que nosotros no tenemos que tener una conducta en respuesta al favor de Dios. Y por eso es que, amados hermanos, tenemos nosotros todos los días, a cada momento, apreciar lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado familia, apréciela. Dios nos ha dado trabajo, aprécielo. Dios nos ha salvado, aprecie que usted es una persona salva. Dios le da un camino de bendición, aprécielo, cuídelo, todos los días agradezca lo que Dios le ha dado. Cuide lo que Dios le ha dado. Mire, hermano, yo le digo algo, si usted no cuida lo que ahora tiene, dígame por qué. ¿Por qué Dios le va a dar algo mejor? Si en lo poco no es fiel, ¿por qué Dios lo va a poner en lo mucho?
Si tiene un carrito que se anda quedando, pues cuide ese carrito. Y que vea a Dios que usted está preparado para una bendición mayor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Salmo 143, 8, y con eso terminamos. Amados hermanos, miren mi deseo, que usted valore todos los días lo que Dios le ha dado. Todos los días. Que agradezca a Dios todo lo que tiene. Que por un momento deje de ver o deje de pensar lo que no tiene y abrace a Dios espiritualmente hablando y dígale: gracias por lo que tengo. Gracias por lo que me has dado. Gracias por la vida. Gracias. Y deje de pensar en las cosas que no tiene. Y entonces el Salmo 143, versículo 8, y esta, mis queridos hermanos, es la actitud que nosotros debemos de tener siempre. No de estar seguro de cómo yo debo de actuar, sino, mis queridos hermanos, que yo tengo que correr a Dios para preguntarle a Él cómo yo tengo que actuar. Dice: hazme oír por la mañana, ¿el qué? Tu misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Que usted pueda pensar y ver en todo lo que tiene, en todo lo que es y en todo lo que ve, ¿el qué? La misericordia de Dios. Porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Mis queridos hermanos, no hay cosa más preciosa que un cristiano que mantenga su corazoncito humilde, que aprecie lo que Dios le ha dado, que pueda todos los días de su vida, admirar al Dios que le salvó, que pueda no dejar por un momento de codiciar tantas cosas y agradecer lo que tengo, porque mientras yo codicio, no puedo agradecer. La misma codicia me hace menospreciar lo que tengo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros nos mantengamos, admirados de Dios, agradecidos por Dios. Y esto nos permite, iglesia querida, caminar siempre firmes y no detenemos la rueda de la bendición. Si por en algún momento usted caminando bien, usted de repente se da cuenta que llegan momentos de dificultad, porque esos llegan, usted sabe que no es un castigo, que no es que Dios se ha separado de usted porque usted está metido en problemas, no, sino que Dios ha mandado una dificultad para hacerlo a usted cada vez más capaz de salir adelante, porque usted se toma de las manos de Dios. Iglesia amada, no vea como normal la bendición de Dios. Agradezcámosla todos los días de nuestra vida. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Padre, gracias te damos en esta hermosa noche, Señor. Nos ponemos en tus benditas manos y que tu Santo Espíritu nos ayude, Padre, a abrazar este consejo, Dios, y poder valorar todos los días de nuestra vida tu presencia, tu bendición, tus promesas, Dios. Ayúdanos, Dios, mantenernos humildes, mantenernos agradecidos, mantenernos esperando lo que tú vas a hacer. Gracias, Padre, gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Invóquele de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos que se congregue con nosotros en nuestra iglesia ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, viernes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Nuestros servicios en línea, estudio bíblico, miércoles 7 p.m. a través de Facebook Live. Gracias por sintonizarnos y que el Señor te bendiga.